Bueno, voy a saludar a Alejandro Entrambas-Aguas, que es el periodista de investigación del Debate, y voy a darle la enhorabuena porque hoy en la UCO, la Unidad Central Operativa. Alejandro, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Pues en ese informe que ha entregado al juez Leopoldo Puente del Supremo, ese informe sobre las propiedades del señor Ábalos en el extranjero, confirma lo que tú ya adelantaste hace unas cuantas semanas, entre otros inmuebles, el de Chimbote, en Perú. Pero es que además dice que tiene otro más en Perú y otro más en Colombia. O sea que de momento salen 3 propiedades inmobiliarias o 3 inmuebles fuera de España, a saber, 2 en Perú, uno que tú ya nos revelaste, otro más al parecer, que ahí también no sé en qué lugar concretamente de Perú, y el de Colombia. Sí, efectivamente. Bueno, pues por un lado lo que han hecho los investigadores ha sido confirmar lo que muy bien has explicado, ¿no? La exclusiva del Debate de hace ya casi un mes, donde contábamos que el exministro contaba desde hacía varios años con un inmueble en la ciudad peruana de Chimbote que fue construida además con subvenciones públicas destinadas a la realización de proyectos benéficos y que pese a ello el exministro Ábalos se había puesto a su nombre y que seguía su nombre a día de hoy. Lo que han hecho hoy los investigadores en su informe, en el informe que han entregado ante el Supremo, es por un lado confirmar esto que publicamos en el Debate. Ellos aseguran que hay 2 inmuebles en Perú porque por un lado contabilizan el terreno donde se edificó el edificio y por otro lado el edificio en sí. Por lo tanto, los 2 inmuebles son en Chimbote, son en el mismo lugar. Sí. Y por otro lado, lo que hace la Guardia Civil es descubrir que el exministro también tuvo a su nombre un chalet en Colombia que compró por más de 2 millones de euros. Lo primero que ha hecho Ábalos ha sido desmerecer la labor de los investigadores y decir que, bueno, que habían confundido los pesos colombianos, que era la moneda que él había invertido para adquirir ese inmueble, por dólares americanos. Pero la pregunta, más allá de la confusión que haya o no podido tener la Guardia Civil, que yo pongo en duda, porque estamos hablando de un grupo de élite de la Guardia Civil, que es lo que es la UCO, es por qué el exministro Ábalos adquirió ese inmueble, el de Colombia y los 2 de Perú, con qué fondos hizo estas compras y sobre todo por qué declaró ante el Tribunal Supremo, ante el juez Leopoldo Puente, que no contaba con patrimonio inmobiliario en el extranjero. Es que fíjate, Alejandro, yo sobre este asunto te pregunto porque hay una fotografía que incorpora la UCO, la Unidad Central Operativa, en su informe sobre ese inmueble en Colombia. Y es una casa grande, según él, y así se lo ha dicho a los, a los compañeros de ABC, dice que él no tiene propiedades en el extranjero, pero a renglón seguido dice, bueno, es que se confunde una casa con un terreno en la montaña. O sea, admite que tendría un terreno en la montaña, en no sé qué parte de Colombia concretamente, pero dice que no es una casa. Y paralelamente, efectivamente, luego dice, no, es que esto se pagó admite que se compró algo, porque dice que se pagó en pesos y que se confunde con dólares o con euros. ¿En qué quedamos? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, la vivienda de Colombia está ubicada a 300 kilómetros de Bogotá. Esa es, efectivamente. Vosotros lo habéis recogido también. Esa foto aparece en el informe de la Unidad Central Operativa. Es una casa grande. Yo no sé dónde está situada. ¿Dónde está situada? Está en una población que está más o menos a 300 kilómetros de Bogotá y a 100 kilómetros de Cali. Es una población muy humilde, como también lo era Chimbote en Perú. Y realmente lo que esgrime el exministro es eso, que él en su día compró el terreno, que él no construyó absolutamente ningún inmueble, pero sin embargo no explica de dónde sacó los fondos para adquirir esta vivienda y quién la construyó. Ábalos también lo que dice es que la compró en el año 2003, pero que la vendió en el año 2013 y que por ese motivo no había declarado la existencia de este inmueble en sus declaraciones de bienes del Congreso de los Diputados. Pero este argumento también se cae bajo su propio peso por 2 cuestiones. En primer lugar, porque él es diputado desde el año 2009, por lo tanto, ahí hay 4 años en los que era propietario de la Casa de Colombia y en ningún momento la declaró, y porque nunca declaró la Casa de Perú, que a día de hoy continúa figurando a su nombre y a día de hoy no hay ni rastro de la propiedad en sus declaraciones de bienes. ¿Qué cobró cuando la vendió en 2013?
Él lo que sostiene es que sí, que lo hizo por el doble de la cantidad que pagó en su día por este inmueble. Es decir, él lo que dice es que en su día invirtió 10.000 euros en números redondos en comprar esta casa, por lo tanto recuperó 20.000. Pero, en fin, yo antes de nada dejaría que el juez del Supremo valore el informe de la UCO, claro, y que se aclare bien, efectivamente, si lo compró, como dicen los investigadores, por 2 millones de euros. Porque no estamos hablando de un desfase de 10 euros más o de 10 euros menos. Estamos hablando de que Ábalos dice que lo compró por 10.000 euros y que los agentes de la Guardia Civil sostienen que no, que lo compró por más de 2 millones de euros. Bueno, y en cualquier caso, todo esto forma parte de sus operaciones inmobiliarias, actuando bajo el paraguas de una ONG cuando estaba en Valencia. Porque todo esto, claro, creo que se materializa entre el 2000 y el 2004, si no recuerdo mal, ¿verdad? O 2003 aproximadamente. Con la excusa, sí, de que estaba, bueno, pues generando dinero a través de esa ONG, se iba a Perú o a Colombia y adquiría todos estos inmuebles. ¿Y cuál es la finalidad y el objetivo? Es la pregunta. Sí, efectivamente. Él en ese momento, durante aquellos años, cuando compró lo de Perú y luego lo de Colombia, él era concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Valencia, por lo tanto no tenía un sueldo medianamente alto para poder llevar este tren de vida y poder tener operaciones inmobiliarias, poder llevar a cabo operaciones inmobiliarias de este calibre en el extranjero, pero lo que hacen los investigadores es explicar que todas estas transacciones las llevó a cabo bajo el paraguas de Fiadelso, que era la ONG que él mismo fundó y donde colocó a prácticamente todos los miembros de su familia, a 2 exmujeres, a una hija, a un suegro, y que bajo ese paraguas, bajo esa cobertura, se dedicaba a comprar inmuebles, teóricamente bajo el pretexto de ayudar a las personas menos favorecidas. En total, hay que recordar que Fiadelso, la ONG de Ábalos, durante los últimos años cobró casi 5 millones de euros públicos y que ahora lo que están haciendo los investigadores es repasar a qué se destinaron cada uno de los céntimos que cobró Ábalos a través de esta ONG. Hay una foto que hoy publican algunos medios, también creo que vosotros, Alejandro, y es la de una de sus bodas. No sé si es la primera, la segunda o no sé cuántas veces se ha casado. Ahí está. Esta es su tercera. Esta es la tercera boda. ¿De cuándo es esta boda? Pues creo recordar, y lo digo de memoria, creo que es del año 2007. Lo que sí que te puedo decir con seguridad es que la mujer con la que estaba contrayendo matrimonio era Carolina Perlés, su última mujer, a la que cuando él era ministro colocó como asesora del delegado del gobierno en Madrid, sí, y que casualmente, bueno, pues esta era una señora que es policía local en Valencia, se presentó varias veces a las oposiciones, no aprobaba y justo varios meses después de casarse con Ábalos, varios meses después de esta escena, consiguió aprobar. Lo que había cambiado fueron 2 cosas. Por un lado, que contrajo matrimonio con Ábalos y por otro, que Ábalos era el concejal de seguridad de Valencia, es decir, el responsable directo de esas oposiciones. Pues verde y con asas, hay que decir, Alejandro. Más cosas que cuenta la UCO en su informe, que hoy ha entregado al juez y que hemos conocido. Por ejemplo, el hecho de que utilizara al miembro de la trama, a esa persona que está en República Dominicana y que opera en República Dominicana para comprar un Range Rover de lujo. ¿Cómo es esto? Sí, eso es otro de los extremos que han descubierto los investigadores, cómo Ábalos recurrió a uno de los miembros de la trama que opera en República Dominicana, que es una figura muy próxima al empresario Víctor de Aldama, para poder hacerse con un vehículo de alta gama que ya en el mercado de segunda mano estaba valorado en 60.000 euros, como el exministro consiguió comprarlo por 15.000 euros. Pero no es la única operación sospechosa que han detectado los investigadores. Los agentes de la UCO han conseguido justificar de alguna manera ante su señoría que Ábalos usaba a Koldo, entre otras cuestiones, para hacer una serie de pagos a varios de sus familiares. Y en concreto, los investigadores han conseguido de alguna manera rastrear estas operaciones financieras y poner nombres y apellidos a 3 personas, 3 hijos de Ábalos, que de manera periódica recibían pagos de Koldo García. La pregunta es, a su vez, Koldo García, ¿de quién recibía este dinero? ¿Del propio Ábalos? ¿De la propia trama? Este es otro de los extremos que en breve va a tener que comunicar los agentes de la UCO al Supremo. ¿Qué cantidades y durante qué tiempo?
Bueno, pues por ejemplo, a uno de sus hijos Coldo estuvo haciéndole transferencias durante casi un año, eran transferencias prácticamente mensuales, de hecho había meses que se hacían 2 transferencias, los conceptos siempre eran los mismos, que era la palabra regalo, las cantidades oscilaban entre los 100 euros y los 600 euros, pero lo verdaderamente llamativo es que tanto las transferencias a este hijo de Ábalos como las transferencias que se llevaron a cabo a otra hija de Ábalos se produjeron justo en el momento en el que Ábalos fue nombrado miembro del Gobierno de España, ministro de Transportes. Y en el caso del Range Rovers, ¿quién es la persona, quién es el miembro de esta trama que opera en República Dominicana y cómo le consigue un coche tan barato cuando su precio en el mercado era de 60.000 euros? Bueno, pues es un empresario que se llama Bernardo Castillo Pérez, que es español, pero que desde hace varios años opera en la República Dominicana y es una de las personas que de manera colateral está siendo investigada tanto por la UCO como por la Audiencia Nacional y por el Tribunal Supremo. Es un empresario que en teoría no tenía nada que ver con Ábalos, pero pese a ello los investigadores descubrieron que contaba con el aval de Ábalos para hacer negocios en República Dominicana. Y claro, ahora se conoce el dato de que ayudó al exministro a conseguir este vehículo por un módico precio y la incógnita está en cómo se llevó a cabo toda esta operación. Hay que tener en cuenta que el informe que han presentado la Guardia Civil ante el Supremo es tan solo el primero de lo que a mí me consta que van a ser hasta 3 informes más relativos a la vida y a las operaciones que ha llevado a cabo durante los últimos años el exministro. Por lo tanto, yo creo que esto es tan solo la punta del iceberg y que durante las próximas semanas iremos conociendo muchos más detalles. No, de hecho, Alejandro, veo que la UCO lo que está pidiendo al Tribunal Supremo es que le autorice para acceder a los productos financieros de Ábalos, con el fin de completar las investigaciones, la investigación patrimonial del ministro. O sea, que autorice el juez que la UCO pueda investigar esos productos financieros, ¿no? Claro, es que la clave ahora está, entre otras cuestiones, en revisar las cuentas bancarias del exministro Ábalos, pero también hay que tener en cuenta una cuestión, que ya han pasado más de un año desde que irrumpió toda esta trama, desde que comenzaron las primeras detenciones y que, según declaró el empresario Víctor de Aldama, las mordidas que, según su versión, pagó al exministro siempre eran en metálico, siempre eran en billetes. Por lo tanto, es un dinero que, al no ser que Ábalos hubiera de alguna manera introducido en sus cuentas bancarias de manera periódica, es muy difícil seguirle el rastro. Pero ese es el objetivo y la labor de los investigadores, averiguar si ese dinero se pagó y, si se pagó, de qué manera se ha estado gastando. Se ha dicho, por último, te pregunto, Alejandro, que si se sigue el rastro del dinero, pues al final hay que ir a República Dominicana. ¿Tú qué entiendes por seguir el rastro hasta esa hermosa isla? ¿Tenemos ahí algo que descubrir o no? Hombre, yo creo que es de alguna manera el nexo común, no solo entre Ábalos y la trama de Coldo, con todo lo que engloba la trama de Coldo, sino que es un enclave paradisíaco del Caribe donde reside desde hace varios años el exministro socialista José Bono, donde también hay otros socialistas que han tenido negocios durante los últimos años. La Guardia Civil ya ha estado al menos en 2 ocasiones en esta isla investigando y, de hecho, en el Supremo durante los próximos días van a tener que acudir testigos que van a tener que hablar sobre pagos que le llevaron a cabo, pagos que le hicieron a miembros de la trama en República Dominicana. Personas, miembros de la red, que viajaban exclusivamente para recibir dinero en metálico. Bueno, entre otros el hermano de Coldo, ¿no? Que decía que iba a haber allí una novia que había conocido por internet, ¿no? Decía él. Sí, bueno, lo que dijo el hermano de Coldo, Joseba, fue que había ido a República Dominicana para disfrutar de las playas y para comprarse puros. Negó ante su señoría haber ido a recoger dinero, porque la Guardia Civil logró acreditar que había ido a recoger $10.000 y, claro, esto va a tener consecuencias, porque el hermano de Coldo declaró estos hechos ante el Supremo en calidad de testigo, es decir, con obligación de decir la verdad, y no dijo la verdad. Pues Alejandro Entrambas Aguas, periodista de investigación del Debate. Gracias y buenas noches. Enhorabuena, Alejandro.
Gracias a vosotros, un abrazo. Adiós, hasta siempre. Bueno, ¿qué? Bueno, esto es... Y está saliendo poco a poco, pero siguen saliendo cosas, que ponen y comprometen más a Ábalos y a los miembros de la trama. Habéis hablado de las cuentas de Ábalos. He visto que ya hay una información sobre el informe de la UCO. Son 265 cuentas. O sea, parecen muchas cuentas, aunque uno tenga una ONG. 265 cuentas. No es normal eso. No es normal. De hecho, se le ha pedido al juez que investigue, entre otras cosas, con las entidades bancarias, porque también algunas de esas cuentas, traspasan el límite de las transferencias, ¿no? Del dinero permitido de las transferencias, y no está justificado, ¿no? Y después sería interesante, y esto es una cuestión que ha hecho alguna referencia Alejandro, a quiénes son los socios locales. Es decir, los socios, ya sabemos algo de los socios de Perú. Acordaros que estaba en un empresario relacionado con la universidad famosa. Ahora descubriremos quiénes son los socios locales en Colombia, y fundamental, quiénes son los socios locales al que ya ha hecho referencia Alejandro en la República Dominicana. Yo es que ampliaría incluso el foco, porque has sacado el nombre ha sido Alejandro, de José Bono. José Bono, que tiene varias sociedades offshore en República Dominicana, eso está demostrado. Y aparte tiene la nacionalidad de la República Dominicana, como Felipe González, por cierto. ¿Qué conlleva tener la nacionalidad de países como la República Dominicana, que tienes un tratamiento fiscal muy distinto, así no la tienes? Es que estamos ante un grupo, ante una forma de entender la política, con este desparpajo con el que José Bono ha tratado la corrupción del PP, y nosotros, vuelvo a lo de antes, vuelvo a que Ábalos tenía en su boca constantemente la palabra decencia y dignidad, y estamos sabiendo lo que estamos sabiendo. Y hablamos anteriormente, y de José Luis Rodríguez Zapatero, hablamos también de sus intereses en países iberoamericanos. Es que estamos en esta España donde tenemos que escuchar lecciones de estos señores, incluso de la oposición actual, hablando de la dignidad. Pero bueno, ¿qué forma de concebir el socialismo es esta? Es que yo amplío el foco para desmontar el engaño en el que viven o intentan hacer vivir a muchos españoles. Son principales dirigentes del Partido Socialista Obrero Español en los últimos décadas. Zapatero, asesor aúlico de Pedro Sánchez, que estaba el otro día en mi tierra, en el cierre del Congreso Regional de Pilar, que hizo a Pilar Alegría, secretaria general del PSOE aragonés. Pero ahí me he perdido. ¿Cuál es el delito que se le imputa o que le imputas a Zapatero? Hombre, yo delito ninguno. Ah. Yo todavía, es que Ábalos todavía porque no... Ábalos... No, ¿cómo que no? Todavía no Ábalos... pero no está perdona, ni condenado. No. Ábalos se ve... Le faltan dedos de las manos. Y José Bono... ¿Y a Bono? A priori no se le imputa ningún delito. Ah. Pero es normal que un socialista tenga offshores en República Dominicana como José Bono. Es normal que un socialista que ha dado lecciones de dignidad tenga nacionalidad de la República Dominicana para fiscalmente tener mejor trato. No es normal cuando dan lecciones y han dado lecciones a este país a los españoles. Eso es lo que estoy diciendo. Yo no les acuso de nada. No tengo pruebas. Si las tuviera, a lo mejor mi discurso sería distinto. Ya las habrías enseñado. Pero claro. Hablo lo mismo que he dicho antes, Esther, desde el punto de vista de la moral, de la ética y de la política. Sí que pongo de manifiesto en el espejo de sus contradicciones su actitud. Y han vivido dando lecciones a los demás de actitudes que ellos luego eran los primeros en tener. Y eso es lo que hay que desenmascarar. Que Pedro Sánchez incluso tiene el testigo de este discurso, de la dignidad, el muro frente a los corruptos de la derecha y la ultraderecha, cuando él sabía lo de... Vamos a ver, ¿por qué dimitió? ¿Por qué le destituyó Pedro Sánchez del gobierno como ministro de Fomento? No nos lo ha explicado, ¿verdad? No, todos sabemos sí. que él sabía que el señor Ábalos tenía que dimitir. Por tanto, eso es una forma de encubrimiento también. Y hace tiempo que yo no le puedo acusar judicialmente el porqué de la caída en desgracia de Ábalos. Pero intento destapar la farsa y la patraña en la que no solamente los dirigentes actuales, sino algunos anteriores han estado y están
haciendo ver a los españoles, y muchos de ellos siguen engañados, que tenían una actitud digna, decente, cuando estaban a lo que estaban y siguen estando. Pero aunque no sea delito, porque no se puede acusar. Pero su actitud desde el punto de vista ético, lo que pasa es que moral yo y creo que política estás mezclando churras y merinas, porque una cosa son delitos que se están investigando y están en fase de instrucción, y otra cosa es que una persona tenga empresas o no tenga empresas o haga lobby, que por cierto hacen todos los presidentes del gobierno, menos Mariano Rajoy, que está en lo suyo de registrador y punto. Pero los demás, todos se han dedicado a los negocios, empezando por Felipe González, siguiendo por José María Aznar, continuando por Zapatero. Ellos no se van al Consejo de Estado a estar allí de reina madre, se van a hacer negocios. ¿Por qué? Porque cuando pasas por la presidencia de un gobierno, te quedas con una agenda y unas relaciones que no se las salta un torero. Pero y entonces aprovechan eso. Ahora, ¿podemos cambiarlo? ¿Podemos? No, pero vamos a ver, es que lo estábamos hablando antes en este asunto, o sea, todo viene por Ábalos, ¿no? Claro, es que el presunto delincuente es Ábalos. Sí, claro, es el único de los nombres que yo he puesto sobre la mesa que está imputado e investigado, claro, pero es que yo no estoy hablando del proceso judicial, que es de lo que hablábamos con respecto a Ábalos, y ya lo hemos yo pensé que nos preguntaba por lo de Ábalos y el... Sí, no, pero es que hemos hablado de la República Dominicana. Ojo que en la República Dominicana hay también muchas relaciones, está el caso Begoña también. Se habla de la República Dominicana con el caso Begoña. Es decir, Esther, que aquí, oh casualidad, República Dominicana, Venezuela, por mucho que le duela al señor Zapatero, Venezuela, oye, podremos criticar muchos españoles que los que iban con la bandera de nosotros somos distintos, somos los decentes, los dignos y los políticamente no corruptos, aunque judicialmente no se demuestre una corrupción, de momento, su actitud moral y ética, hombre, puede ser criticable, cuando ellos eran los primeros en criticar al adversario político. Pues eso es lo que estoy haciendo yo, decir que ciertas actitudes... Claro, pero a mí llega un momento que ya no te sigo, porque ya no sé si estás hablando de lo de Ábalos... Yo estoy hablando de la política, de la moral y de la ética. Yo ya no sabía si estabas hablando de un delito de Bono o... No, porque me ha parecido que decías que Bono había cometido un delito. El nombre de José Bono... José Bono tiene una situación desahogada económicamente. Sí, muy desahogada. Pero hace muchos años. Hace muchos años, incluso con negocios en España, en Toledo, ¿no? Lo sabemos todos. Sí. ¿Bien? Hombre, es que cuando desde el socialismo se nos ha vendido esa idea de que, bueno, nosotros somos distintos, de que nosotros no nos dedicamos, y luego resulta que, oye, pues mira, me voy a hacer... No sé, te la habrán vendido a ti, pero yo, chico... Nos la han vendido a muchos españoles. Malesa, Time Sport, claro. Y luego te puedo contar el caso Naseiro. Yo he vivido muchos casos de corrupción. Judiciales con condenados. Claro. Yo estoy diciendo simplemente que ciertas actitudes, desde el punto de vista de la moral, de la ética y de la política, son rechazables en personas que criticaban en los demás lo mismo que han acabado haciendo. Eso es lo que he dicho y digo. Y me has entendido. No, pero ha habido un momento que te has dicho algo más. Sí, has dicho algo más. Y has dicho algo más bien interesante, que son las redes de amistad, que son las coincidencias, que son las casualidades. Y es que existen casualidades, ¿no? Existen casualidades de que la República Dominicana se convierta en un centro, foco de atención, como si fuera un imán de la presencia de destacados socialistas. Y después, a mí, lo que me sigue sorprendiendo es que no estamos hablando de cualesquiera socialistas. Estamos hablando de Ábalos. Ábalos fue la mano derecha de Pedro Sánchez. Ábalos fue el que fue con él en el coche recorriendo España después de que Pedro Sánchez había dividido el Partido Socialista, había provocado una revolución en el Partido Socialista. Fue el que después fue nombrado secretario de organización, que no es ningún cargo así cualquiera dentro de un partido. El hombre de confianza. Que fue el ministro de uno de los ministerios más delicados, entre otras, por el volumen de negocio. Es decir, no estamos hablando de cualesquiera diputados o ministros, estamos hablando de una persona clave del más inmediato entorno a Pedro Sánchez. Hombre, Rodríguez Zapatero ahora es el presidente del gobierno en la sombra. Es decir, ¿quién ha hecho las gestiones con Puigdemont? ¿Quién ha sido el hombre que ha llevado el salvavidas a Pedro Sánchez en alguno de los... Ha sido Rodríguez Zapatero. Por lo tanto, sí que hay determinadas coincidencias que al menos son sospechosas. Pero ¿sabes cuál es el problema de todo esto? Que no pasa factura. Que no pasa factura en el electorado.
O sea, podemos acumular, podemos decir que este gobierno está sustentado sobre una trama de corrupción. Y siempre que hay una trama de corrupción, donde determinados mecanismos podemos afirmar eso como hipótesis, ¿no? Después veremos la vía judicial, porque al final estamos hablando de informaciones periodísticas. Hombre, la respuesta del gobierno a las informaciones periodísticas inmediatamente es la de esto es un bulo, vamos a controlar los medios, vamos a atenazar a los periodistas, vamos a crear un registro para que los medios sean transparentes, ahora ya están dando otros pasos más, vamos a hacer eso. Pero lo preocupante es que esto no pasa, parece que no pasa factura en la sociedad española. Bueno, no estoy hablando de Tezanos, ¿eh? No estoy hablando de Tezanos, estoy hablando de... Aparentemente, ¿no? Aparentemente. Yo solo un matiz a lo que dices, yo diría que de ninguna de las maneras Zapatero es el presidente del gobierno en la sombra, o lo que yo entiendo que es un presidente del gobierno en la sombra, que es el que manda, y Zapatero no es el que manda, es el que hace los mandados. Pero que Pedro Sánchez es el que manda. Que aquí no hay que confundir el que manda con el que hace los mandados. No, entiéndeme, el rol que está jugando Zapatero en este momento es el ejecutor. Pero no es de un presidente del gobierno en la sombra ni de coña. No se deja manejar Sánchez por nadie, por favor, pero es una terminal. Si lo habéis visto, bueno, es una terminal del presidente del gobierno. Es un asesor muy importante. Es un brazo ejecutor del presidente del gobierno. Vamos a decir que es un ministro sin cartera. Eso es. Un ministro de Exteriores sin cartera. Ahí está su conexión con Venezuela, que todavía no nos ha explicado. ¿Sí? Hablando de la mediación vergonzosa de Putin, la mediación de Zapatero en Venezuela es la que es. Teníamos que ver quién influye en quién. ¿Y en qué ámbitos? Hombre, en las relaciones con China. Estoy seguro que Zapatero es el que está marcando la política de España. Hemos visto en el caso de la política en Venezuela. Huawei. Hay algunas informaciones últimas de algunas gestiones que ha hecho Zapatero para que se le levanten determinados límites a Huawei y su presencia en España. Habría que ver quién influye en qué ámbitos y en qué determinados. Oye, tenemos que avanzar, Pedro chicos. Sánchez hace lo que quiere y lo que le da la gana, porque tiene cero crítica en el partido, en su partido, nadie le hace un ruidito, y cero en el gobierno. O sea que a mí, que Zapatero le hará, eso sí, no manda, hace mandados. Y hace mandados posiblemente remunerados, que yo no tengo pruebas y tampoco lo digo. No vaya a ser que me vaya a caer a mí la querella y a los demás se vayan a hacer. Pero que no confundamos quién manda. O sea, quien manda es Sánchez y quien decide es Sánchez. No nos equivoquemos. Bien, no pero está que mandando Zapatero en la sombra. No. A ver, Esther, Zapatero tiene en este momento una presencia política dentro del PSOE de Sánchez mayúscula. Hablo en el terreno internacional, y ahí está Venezuela más con que tantas lagunas y puntos oscuros que no explica el señor Zapatero, y hablo del terreno nacional. Eso ya te he dicho que sí. Y hablo del terreno nacional. Que tiene agenda, que tiene misiones, Vale. ¿Que manda? No. No, en el gobierno, es que nadie está diciendo. ¿Ha dicho el gobierno la firma? En la sombra? Bueno, no, pero es que. Vamos a ver. Yo he dicho ministro sin cartera. Sí, yo he dicho ministro sin cartera. Vale, muy bien. Un ejecutor del Ejecutivo. Un ejecutor del Ejecutivo. Juntos sí, pero un ejecutor del Ejecutivo. Que no es el que manda. Y yo, bueno, chicos, bueno, lo dejamos aquí de momento, ¿de acuerdo? A sus órdenes. Solo falta que Zapatero intervenga en el caso Prisa. Eso. Bueno, la verdad es que solo falta que Zapatero intervenga en el caso No Prisa. pierdas esperanza, José. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí no. Bueno. Ahí pincharía. Bueno, sí. Bueno. Luego nos das algún detalle al respecto.